El extraño del tren. Era una tarde como cualquier otra, o al menos eso pensaba. Había terminado mi jornada laboral, una rutina monótona que me dejaba exhausto pero satisfecho. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosados mientras el sol se despedía lentamente, sumergiendo la ciudad en una cálida penumbra. Caminé hacia la estación del tren, sintiendo el peso del día en mis hombros, pero también una extraña sensación de anticipación que no podía explicar. La estación estaba abarrotada de gente, cada uno inmerso en su propio mundo, con prisas por llegar a casa o a algún otro destino. El bullicio de las conversaciones, el sonido de los trenes llegando y partiendo, y el eco de los anuncios por megafonía creaban una sinfonía caótica que, curiosamente, encontraba reconfortante. Logré abrirme paso entre la multitud y encontrar un asiento junto a la ventana en el último tren de la noche, un pequeño triunfo en medio del caos. Me acomodé en el asiento, sintiendo el frío del cristal contra mi mejilla mientras observaba el andén. Saqué un libro de mi mochila, un viejo amigo que me acompañaba en estos viajes, y me sumergí en sus páginas, buscando escapar de la realidad por un rato. El tren comenzó a moverse con un suave vaivén y el paisaje urbano empezó a desvanecerse, dando paso a la oscuridad de la noche. No tenía idea de que ese viaje, que había comenzado de manera tan ordinaria, estaba a punto de convertirse en una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Mientras el tren avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior, como si algo en el aire hubiera cambiado. Miré a mi alrededor observando a los otros pasajeros y me di cuenta que no estaba solo en mi nerviosismo. Algo estaba a punto de suceder, algo que desafiaría mi comprensión de la realidad y me llevaría a un mundo de misterio y peligro. El tren comenzó a moverse con un suave vaivén y en la siguiente parada, un hombre subió y se sentó frente a mí. No parecía fuera de lo común. Vestía un traje gris impecable, llevaba un maletín de cuero negro y tenía una expresión neutral en el rostro. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaba la atención. Eran de un color gris acerado, fríos y penetrantes, como si pudieran ver a través de mí. Al principio no le presté mucha atención. Estaba absorto en mi libro, tratando de sumergirme en la historia para olvidar el cansancio del día. Pero pronto noté que el hombre me observaba con una intensidad inquietante. Sentí su mirada fija en mí, como si estuviera tratando de descifrar cada uno de mis pensamientos. Decidí ignorarlo y seguir leyendo, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Finalmente, no pude soportarlo más y levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Había algo en su mirada que me resultaba perturbador, una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que no podía identificar. Traté de mantener la calma y volví a mi libro, pero entonces él comenzó a hablar. «Bonito libro», dijo, señalando la portada con un gesto suave. Su voz era profunda y resonante, con un tono que parecía esconder secretos. Asentí y le di las gracias, esperando que la conversación terminara ahí, pero no fue así. «¿Sabes?», continuó, «ese libro me recuerda a algo que te pasó hace unos años, ¿verdad?». Me quedé helado. No había manera de que él supiera eso. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, tratando de encontrar alguna pista en su expresión. ¿Nos conocemos?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «No, pero sé mucho sobre ti», respondió. Comenzó a enumerar detalles íntimos de mi vida, cosas que nadie más podría saber.
Habló de mi infancia, de mis miedos más profundos y de secretos que nunca había compartido con nadie. Cada palabra que decía me hacía sentir más vulnerable y expuesto. ¿Cómo podía saber tanto sobre mí? A medida que el tren avanzaba, su tono se volvía más amenazante. Sabes, hay cosas que preferirías que nadie supiera, dijo, inclinándose hacia adelante. Y yo tengo el poder de revelarlas todas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me estaba haciendo esto? Intenté mantener la compostura y le pregunté directamente: ¿qué es lo que quieres? El hombre se recostó en su asiento, cruzando las piernas con una calma inquietante, y me miró fijamente. Sus ojos grises parecían perforar mi alma, desnudando cada uno de mis pensamientos. «Quiero que hagas algo por mí», dijo finalmente, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Algo muy simple. Si lo haces, olvidaré todo lo que sé sobre ti. Si no, bueno, ya sabes lo que pasará». Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué podría querer de mí? ¿Y qué tan grave sería si me negaba? Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras consideraba mis opciones. No tenía muchas. La amenaza implícita en sus palabras era clara, y la idea de que alguien pudiera revelar mis secretos más oscuros me aterrorizaba. «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Intenté mantener la calma, pero el temblor en mis manos me delataba. El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y se inclinó hacia adelante, acercándose más a mí. «Hay una persona en este tren», dijo, su voz baja y conspirativa. «Alguien que ha hecho cosas terribles. Quiero que te acerques a él y le entregues este sobre». Sacó un sobre del maletín y me lo extendió. El sobre era de un papel grueso y pesado, sellado con cera roja. «No lo abras, solo entrégaselo. Si lo haces, todo esto terminará». Miré el sobre, luego a él. ¿Podría confiar en sus palabras? ¿Y qué pasaría si no lo hacía? Sentí que el peso del sobre en mi mano era un símbolo tangible de la carga que estaba a punto de asumir. «¿Cómo sabré quién es?», pregunté, tratando de ganar tiempo para pensar. «Lo sabrás», respondió, con una sonrisa enigmática. «Confía en mí, lo sabrás». Su respuesta no me tranquilizó en absoluto, pero no tenía otra opción. El tren se acercaba a mi estación y tenía que tomar una decisión rápida. Tomé el sobre y me levanté, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Caminé por el pasillo del tren, buscando a alguien que pareciera fuera de lugar. Finalmente, vi a un hombre que encajaba con la descripción vaga que me había dado. Era un hombre de mediana edad, con una expresión sombría y una mirada perdida. Me acerqué y le entregué el sobre sin decir una palabra. El hombre miró el sobre, luego a mí y asintió. No dijo nada, pero pude ver el reconocimiento en sus ojos. Regresé a mi asiento, donde el extraño ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. El tren llegó a mi estación y bajé, sintiéndome aliviado, pero también inquieto. ¿Qué había en ese sobre? ¿Quién era realmente ese extraño? Desde ese día, no he vuelto a ver al extraño en el tren. Sin embargo, su presencia sigue acechándome, como una sombra persistente en los rincones de mi mente. A veces, en los momentos más tranquilos, siento que alguien me observa, una sensación inquietante que no puedo sacudirme. Es como si sus ojos grises aún estuvieran fijos en mí, desnudando cada uno de mis pensamientos y secretos. He intentado seguir con mi vida, pero el recuerdo de ese encuentro me persigue. Cada vez que subo a un tren,
No puedo evitar mirar a mi alrededor, buscando su rostro entre la multitud. Cada vez que veo a alguien con un traje gris, mi corazón se acelera y un sudor frío recorre mi espalda. La paranoia se ha convertido en mi compañera constante y la tranquilidad que una vez sentí en mis viajes diarios ha sido reemplazada por una ansiedad latente. No sé si hice lo correcto al entregarle ese sobre. ¿Qué vi en su interior? ¿Qué consecuencias tuvo mi acción? Estas preguntas me atormentan y la incertidumbre me consume. A veces me pregunto si debería haberme negado, si debería haber enfrentado al extraño y exigido respuestas. Pero en ese momento el miedo y la desesperación me dominaron y tomé la decisión que me pareció más segura. Una cosa es segura, nunca volveré a tomar ese tren sin recordar el encuentro que cambió mi vida para siempre. Cada vez que veo un tren acercarse a la estación, siento una mezcla de nostalgia y temor. La rutina que una vez encontré reconfortante, ahora está teñida de misterio y peligro. Y aunque trato de seguir adelante, sé que el extraño en el tren siempre será una parte de mí, una presencia que nunca podré olvidar.